Sheila Radcliffe ajustó suavemente el portarretratos de su mesilla de noche. La superficie brillante de la fotografía mostraba dos rostros sonrientes, el suyo, inusualmente relajado, y el de Elliot, con aquel brillo especial en los ojos que tanto la había cautivado cuando se conocieron. La boda en la pequeña capilla el otoño pasado. Solo hacía un año, a veces le parecía una eternidad. Sheila sostuvo la mirada en su propio reflejo en el espejo. 38 años, una edad en la que ya era hora de renunciar a la esperanza de casarse, pero el destino le había sonreído en forma de un director comercial de 42 años que había aparecido de repente en el vestíbulo del bufete de abogados donde había trabajado como contable durante los últimos 12 años. ¿Estás repasando esas fotos otra vez? La voz de Elliot llegó desde la puerta. Ni que fuéramos ancianos viviendo en recuerdos. Se acercó por detrás y le puso las manos en los hombros. Olía a colonia cara y a algo más, algo sutilmente extraño. Sheila apartó ese pensamiento. Solo recordaba nuestra boda. Sonrió, encontrándose con su reflejo en el espejo. Parecía tan reciente y, al mismo tiempo, tan lejana. Un año entero, rió Elliot, y había algo en su tono que Sheila prefirió no notar. Hablando de aniversarios, he hecho una reserva en el Emerald, al que siempre has querido ir. Sheila enarcó las cejas, sorprendida. Elliot rara vez tomaba la iniciativa en esas cosas, sobre todo en un restaurante cuyos precios sin duda le harían refunfuñar por el despilfarro sin sentido. Ah, sí, pero si es caro, ¿no sería un aniversario una ocasión apropiada? Elliot se inclinó hacia ella y la besó ligeramente en la mejilla. Además, como siempre dices, hay que mimarse de vez en cuando. Sheila se volvió hacia él, preguntándose a qué se debía aquella repentina generosidad. Elliot había estado especialmente sensible con los gastos los últimos meses, comprobando sus facturas y cuestionando cada compra superior a $50. «Eres muy amable», dijo con cautela. «En realidad, pensaba pasarme por la joyería Shimmer. Tengo que llevar el juego de mi abuela a su limpieza anual». Los ojos de Elliot brillaron con interés por un momento. «Ah, las joyas de la familia». Se hundió descuidadamente en el borde de la cama. «¿Por qué no te las llevas? Seguro que tu abuela apreciaría que te las pusieras en una noche como esta». Sheila se tensó ligeramente. Elliot nunca se había interesado demasiado por las joyas de su familia, unos pendientes de zafiro y un anillo de pequeños diamantes. A menudo las mencionaba, contaba con orgullo la historia de su origen, pero, obedeciendo a algún sentimiento interior, nunca se las enseñaba a su marido. Incluso para la boda llevó otras joyas, explicando que el conjunto de su abuela era demasiado valioso para llevarlo a menudo. «No combinan con mi vestido», objetó en voz baja. «Además, necesitan una limpieza profesional. Las joyas necesitan cuidados, ya lo sabes». Elliot se encogió de hombros con fingida indiferencia. «No importa. Solo pensé que sería una buena excusa para sacarlas de esa caja en la que las guardas». Su mirada se deslizó hacia la cómoda, donde había una caja de madera tallada a mano en el cajón superior. Sheila sintió algo parecido a la incomodidad. Efectivamente, la caja contenía joyas, pero no eran en absoluto lo que Elliot tenía en mente. Solo bisutería corriente, aunque de alta calidad. Las joyas de verdad llevaban años en una caja de seguridad y Sheila solo las sacaba en ocasiones especiales o, como ahora, para el mantenimiento anual. «¿Tienes hoy una reunión con un cliente?», preguntó cambiando de tema. «Estás especialmente elegante». Elliot se quedó inmóvil un segundo, como si le hubiera pillado por sorpresa. «Sí, es una presentación importante». Se levantó y se bajó las mangas de la chaqueta. «En realidad debería irme. Casey me ha pedido que me pase antes para repasar los últimos detalles». «Casey». Su supervisor inmediato. Sheila asintió, intentando no mostrar que se había dado cuenta de que Elliot evitaba su mirada.
El nombre de Casey había surgido con demasiada frecuencia últimamente. Sheila hizo una nota mental para comprobar el horario de trabajo de su marido. No era que no confiara en él, era solo intuición. Buena suerte con la presentación, dijo con una sonrisa. Yo también me iré pronto. Hoy tengo una agenda muy apretada en la oficina. Cuando la puerta se cerró tras Elliot, Sheila se acercó lentamente a la cómoda y abrió el cajón superior. Sacó una caja y recorrió con los dedos los dibujos tallados. Abrió la tapa y miró las joyas que había dentro, bisutería delicada pero barata que había elegido con gusto para crear una ilusión de lujo. A Sheila le encantaban las cosas bonitas, pero era lo bastante práctica como para conocer el valor del dinero. Su abuela se lo había enseñado de niña, entregándole un zafiro engarzado con la advertencia: nunca enseñes a todo el mundo tus tesoros. Las verdaderas joyas, como los verdaderos sentimientos, guárdalos lejos de los ojos de los demás. Elliot Radcliffe salió corriendo de casa, consultando la hora en su caro reloj, regalo de Sheila por sus 6 meses de matrimonio. Le gustaba el reloj. Sheila sabía elegir las cosas, elegantes, de buen gusto, impresionantes, como ella misma. Eso era lo que le había atraído hacía un año. Su discreta elegancia, sus indicios de un pasado rico, las historias de joyas familiares transmitidas por línea femenina. Arrancó el motor de su Ford no tan nuevo y golpeó el volante con los dedos, esperando a que se calentara. Era una primavera fría. El teléfono de su bolsillo vibró. Un mensaje de Liza. «Llegas tarde. Te están esperando». Elliot hizo una mueca. No había reunión con Casey, por supuesto. Había una reunión con Lisa Montgomery, una subgerente de un departamento vecino, y 2 de sus amigas, potenciales inversoras en su pequeño proyecto empresarial, que aún solo existía sobre el papel. Lisa. Elliot sintió una emoción familiar al pensar en ella. 30 años, ambiciosa, con un brillo en los ojos que prometía mucho más que una asociación empresarial. Se habían encontrado hacía 3 meses en una fiesta de empresa, y desde entonces la rutina del matrimonio con Sheila le había parecido cada vez más pálida. Elliot se detuvo en la carretera principal y se dirigió a una pequeña cafetería del distrito comercial. Sus pensamientos volvieron a la conversación matutina con su mujer. Las joyas de la familia. Nunca las había visto, pero Sheila había hablado de ellas lo bastante a menudo como para evocar la imagen de algo significativo. Zafiros y diamantes, una historia que se remontaba un siglo atrás. No era un hombre mercantil, al menos no se consideraba uno. Pero la idea de una joya valiosa guardada en una caja cuando podría haber servido de capital inicial para su proyecto y el de Lisa le parecía cada vez más tentadora. El Latte Dream Café recibió a Elliot con un zumbido sordo y el olor a café recién molido. Enseguida se fijó en Lisa, que estaba en la mesa de la esquina, con el pelo rojo fuego recogido en un moño informal y un pintalabios brillante que resaltaba sus labios carnosos. Junto a ella había 2 hombres trajeados. «Aquí está nuestro director creativo», sonrió Lisa cuando Elliot se acercó a la mesa. Su voz sonaba profesional, pero la mirada que le dirigió no era de negocios. «Sentimos llegar tarde». Elliot estrechó la mano de los hombres. El tráfico. La hora siguiente la pasaron discutiendo el plan de negocio. Elliot habló con confianza, presentando la idea de una aplicación móvil para viajeros. Lisa intervino con comentarios, dibujando un gráfico de los beneficios potenciales en una servilleta. Los posibles inversores asentían y hacían preguntas, pero Elliot podía percibir su escepticismo cauteloso. «Es un proyecto interesante», dijo uno de ellos, Gerald, cuando terminó la presentación. «Pero el capital inicial, 50,000 es mucho para una inversión inicial. Algo menos no nos dará una ventaja competitiva», argumentó Lisa. «Ya hemos reducido el presupuesto al mínimo. Nos lo pensaremos». Paul, el segundo inversor, reunió los papeles en una carpeta.
Nos pondremos en contacto contigo en un par de días. Cuando los hombres se marcharon, Lisa se reclinó en la silla. No me darán el dinero, dijo, mirando fijamente su taza de café frío. Había visto esa mirada docenas de veces. Elliot guardó silencio, jugueteando con su bolígrafo. Luego levantó la vista. Tengo una idea para solucionar el problema del capital inicial. Lisa enarcó las cejas. Soy todo oídos. ¿Recuerdas que te hablé de las joyas de Sheila? Elliot bajó la voz, como si las paredes del café pudieran oírle. Las joyas de la familia, heredadas de su abuela, zafiros y diamantes. Los ojos de Liza se abrieron de par en par. ¿Quieres venderlas? Se relamió nerviosa. Pero son reliquias familiares. ¿Estaría de acuerdo Sheila? Elliot hizo un gesto con la mano. Ella nunca se los pone. Dice que son demasiado valiosos para la vida cotidiana. Los guarda en una caja. Y sin embargo, Lisa parecía insegura. Son sus cosas, Elliot. Compartimos la propiedad, dijo secamente. No estamos hablando de venderlas. Lo dejaremos aparcado por el momento. En cuanto la aplicación empiece a dar beneficios, las volveremos a comprar. Lisa lo miró interrogante, y Elliot se dio cuenta de que hacía falta algo más. Siempre había parecido tan decidida, dispuesta a correr riesgos para triunfar. ¿Se lo impedirían ahora sus principios? No tendremos otra oportunidad, añadió, inclinándose más hacia él. ¿Sabes cuál podría ser nuestro proyecto? Podríamos cambiarlo todo. Borrón y cuenta nueva. Pudo ver la duda y el riesgo en sus ojos, y añadió la frase clave. Nos merecemos algo mejor, Lisa. Los dos. Y funcionó. Ella asintió lentamente. Bien, pero quiero que todo sea sincero, sin trampas. Habla con Sheila y explícale la situación. Elliot esbozó su sonrisa más encantadora. Por supuesto, nuestro aniversario es la semana que viene. Ya he reservado el restaurante. Será el momento perfecto para una conversación seria. Pero cuando Lisa se dio la vuelta para llamar al camarero, su sonrisa se desvaneció. Sabía que no habría conversación. Tras un año de matrimonio, había aprendido a conocer bien a Sheila, práctica, prudente, con una idea clara de lo que está bien y lo que está mal. Ella nunca aceptaría empeñar sus joyas por una arriesgada aventura. Lo que significa que tenemos que hacer las cosas de otra manera. En el despacho del bufete de abogados Blackwood & Associates, Sheila Radcliffe estudiaba las columnas de cifras del monitor. Normalmente, trabajar con informes financieros la tranquilizaba, pero hoy sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación que había mantenido con Elliot esta mañana. Algo en su interés por las joyas la inquietaba. «Tierra a Sheila», dijo una voz alegre. «Llevas media hora mirando el mismo documento». Sheila levantó la vista. Martha Higgins, su colega y la única persona de la oficina a la que podía llamar amiga, sonreía con 2 tazas de café en la mano. «Lo siento, he estado pensando». Sheila aceptó la taza agradecida. «Elliot y yo estamos de aniversario». «El primero, ¿verdad?» Martha se sentó en el borde de la mesa. «¿Cómo va todo? ¿Está el matrimonio a la altura de las expectativas?» Sheila dudó en contestar. Martha era el tipo de persona que hacía preguntas directas y esperaba respuestas sinceras. «No exactamente», admitió finalmente. «Hay ciertas incoherencias». «¿En la cama?», preguntó Martha con delicadeza. Sheila se sonrojó ligeramente. «No, no es eso. Se trata más bien de actitud, sobre las finanzas, sobre el futuro. Ahorro para sentirme segura. Él lo ve como una restricción de la libertad». «Es la típica situación», asintió Martha. «¿Se queja de tu frugalidad?» «Al contrario», Sheila frunció el ceño. «En los últimos meses se ha preocupado demasiado por nuestros gastos, comprobando facturas, haciendo preguntas sobre las compras. Y hoy, de repente, ha reservado mesa en el Emerald para nuestro aniversario». «¿El Emerald?», silbó Martha. «La cuenta de la cena allí es la mitad de nuestro sueldo». «Exacto»,
sacudió Sheila con la cabeza. Y de repente se ha interesado por las joyas de mi abuela. Nunca me había preguntado por ellas, y luego me ha sugerido que me las ponga para ir al restaurante. Martha golpeó la taza pensativamente con la uña. ¿Y las joyas? ¿Son realmente valiosas? Suficiente, dijo Sheila con evasivas. Pero no se trata de su valor. Me conectan con mi pasado, con mi abuela. Ella me las dio antes de morir, diciéndome que las guardara a buen recaudo y que no se las enseñara a nadie. Una mujer sabia, asintió Martha. ¿Y seguiste su consejo? Sheila sonrió débilmente. Ni siquiera Elliot las ha visto nunca. No están en la caja que él cree. Martha entornó los ojos. No me gusta su repentino interés por el restaurante caro y tus joyas. ¿Estás segura de que no pasa nada? Sheila apartó la mirada. Suele llegar tarde al trabajo. Dice que está reunido con Casey. Pero se detuvo, sin saber si expresar sus sospechas. ¿Con Casey? Preguntó Martha. ¿Era su jefe? ¿La morena alta? No, sacudió Sheila con la cabeza. Casey es una rubia de unos 50 años con 3 nietos. Oh, dijo Martha significativamente. Entonces deberías investigar un poco, sobre todo si se trata de joyas valiosas. Sheila suspiró. Espero estar dándome cuerda a mí misma. A lo mejor de verdad quiere hacer algo bonito por el aniversario. Pero su voz interior le decía que no se trataba del aniversario. Algo estaba pasando en su matrimonio y su instinto le decía que se pusiera en guardia. Por cierto, añadió Martha antes de marcharse, mi primo trabaja para Stillman Security. Si quieres, puedo averiguar cuánto cuesta instalar cámaras de seguridad para una casa. Por si acaso. Sheila miró a su amiga agradecida. Espero no llegar a eso, pero gracias por la oferta. Al quedarse sola, Sheila volvió a los informes financieros, pero no podía concentrarse. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Elliot, a su sonrisa, que últimamente rara vez llegaba a sus ojos, y al evasivo aroma femenino que a veces notaba en sus camisas. Tal vez, pensó, haya llegado el momento de investigar un poco. Y lo primero sería comprobar quién era la verdadera Casey con la que su marido pasaba tanto tiempo. Elliot Radcliffe tamborileaba con los dedos en el volante mientras permanecía de pie entre el tráfico matutino. La radio repicaba monótona con noticias de subida de precios y otra crisis financiera. La banda sonora perfecta para sus pensamientos. Hace un año, cuando se casó con Sheila, el futuro le había parecido mucho más optimista. Se miró en el espejo retrovisor. 42 años. Las arrugas alrededor de los ojos eran cada vez más visibles. Las canas ya asomaban en sus sienes, a pesar del caro champú que Sheila le había comprado. El champú para canas era otro recordatorio de la edad y de las oportunidades perdidas. Casarse con Sheila iba a cambiarlo todo, pensó Elliot, cambiando de marcha mientras el tráfico avanzaba un poco. Realmente se había enamorado de ella en aquella fiesta de empresa. Su discreta elegancia, su confianza en sí misma, su falta de deseo de impresionar, todo ello la hacía destacar entre las demás mujeres. Y luego estaba el tema de su familia, la casa hereditaria en los suburbios, las joyas familiares transmitidas por línea femenina. Elliot no se consideraba un cazador de dotes, pero esos detalles evocaban la imagen de una mujer de buena familia, estatus y, admitámoslo, dinero. La realidad era menos halagüeña. La casa de las afueras hacía tiempo que se había vendido tras la muerte de los padres de Sheila. No había herencia, salvo las joyas de las que había hablado con tanta reverencia pero que nunca había mostrado. Y la prudencia económica de Sheila, que al principio había parecido señal de una actitud sensata ante la vida, se había convertido en un recordatorio perpetuo de sus propios defectos. «Mierda», maldijo Elliot cuando el conductor que iba delante frenó bruscamente. Frenó en el último momento y evitó la colisión. La adrenalina corrió por su cuerpo, recordándole que aún estaba vivo.
Últimamente, solo momentos como este y su relación con Lisa le daban esa sensación. Lisa. Al pensar en ella, Elliot sintió que se le aceleraba el pulso. Se habían conocido hacía 3 meses cuando ella se incorporó a su departamento de ventas, joven, ambiciosa, pelirroja y con una mirada que prometía aventura. Tenía esa chispa que él había visto en sí mismo, pero que había perdido en el camino hacia los 40. Su primera conversación había tenido lugar en una máquina de café, banal, como una novela barata. Ella le preguntó cómo funcionaba la maldita máquina, y él se lo enseñó. Sus dedos se tocaron mientras él le entregaba una taza de café. En ese momento, Elliot sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: el deseo de arriesgarlo todo por algo nuevo. El tráfico finalmente se despejó y Elliot pisó el acelerador más de lo necesario. El coche avanzó a toda velocidad, dejando atrás sus pensamientos matutinos de esperanzas incumplidas. Tenía un día de trabajo por delante y la oportunidad de ver a Liza. La oficina le recibió con el zumbido familiar de las voces y el olor a café. Elliot pasó junto a los compañeros que le saludaban, apenas asintiendo en respuesta. Su mirada se dirigió al rincón más alejado de la oficina, donde Lisa estaba inclinada sobre un ordenador tecleando. «Buenos días», dijo, deteniéndose ante su mesa. Lisa levantó la vista y sonrió, una sonrisa rápida y profesional para los de fuera, pero con un brillo especial en los ojos que solo era para él. «Buenos días, Elliot. Por cierto, tienes en tu correo el informe de la reunión de anoche». Elliot asintió y se dio cuenta de que no era un informe de trabajo. «Gracias, Elliot. Lo revisaré y daré mi opinión». Sus diálogos en el trabajo siempre estaban llenos de ambigüedades inocentes que solo ellos podían entender. Un pequeño juego para darle sabor a su relación. Elliot se dirigió hacia su puesto de trabajo, sintiendo la mirada de ella sobre él, y eso dio a su andar una confianza que no había sentido en años. Se sentó frente al ordenador y abrió su correo electrónico. Un correo de Liza era el primero de la lista. Discusión de proyecto. Importante. Elliot hizo clic en él, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie estaba mirando a su pantalla. La reunión de ayer no fue como esperábamos. Los inversores quieren garantías que no tenemos. Tenemos que buscar otras fuentes de financiación. ¿Nos vemos a las 6 en el Blue Oyster? Tengo algunas ideas. Elliot frunció el ceño. Después de la presentación de ayer de su proyecto conjunto, una aplicación móvil para viajeros, ya sabía que los posibles inversores no tenían muchas ganas de invertir, pero entonces Lisa parecía más optimista. ¿Qué había cambiado de la noche a la mañana? Le contestó rápidamente. «Lo haré. Le diré a Sheila que llegaré tarde al trabajo». A Elliot no le gustaba mentir a su mujer. Al principio de su matrimonio había sido brutalmente sincero, pero poco a poco los pequeños lapsus linguae se convirtieron en parte de su rutina diaria. Primero sobre los gastos. Sheila no aprobaba su pasión por las corbatas y los gemelos caros. Luego sobre problemas laborales. Ella siempre intentaba dar consejos prácticos cuando él solo necesitaba comprensión. Y ahora mentía sobre cosas mucho más serias. El día se alargaba lentamente. Elliot mantenía reuniones con clientes, contestaba al teléfono, asistía a reuniones, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Se imaginaba cómo habría sido su vida si la aplicación hubiera despegado. Independencia económica, reconocimiento, la oportunidad de empezar de nuevo. Con Lisa. Bajó a la cafetería en su hora de almuerzo y la vio en una mesa en la esquina. Estaba sentada sola, revolviendo pensativamente su ensalada. Elliot compró un sándwich y un café e, intentando parecer despreocupado, se acercó a ella. «¿Puedo acompañarte? Las otras mesas están ocupadas». «Claro», señaló la silla de enfrente. «De todas formas, la mayoría de mis compañeros creen que estamos discutiendo una nueva estrategia de marketing». Elliot se sentó y se percató de la habilidad con la que estaba disimulando sus reuniones.
Tu carta me pareció inquietante, dijo bajando la voz. ¿Qué pasó después de lo de ayer? Lisa miró a su alrededor, asegurándose de que nadie escuchaba su conversación. Me puse en contacto con Gerald esta mañana. Me dijo sin rodeos que no estaban dispuestos a correr riesgos. El proyecto les parece demasiado ambicioso para el mercado actual. Elliot sintió que todo se hundía en su interior. ¿Así que esto era todo? ¿El final? No necesariamente. Se inclinó Lisa más cerca, con el pelo rojo brillando a la luz del sol que entraba por la ventana. Tengo un plan alternativo, pero necesito saber hasta qué punto vas en serio. ¿Qué quieres decir?, preguntó Elliot, desconcertado. Lo nuestro, dijo ella con sencillez. ¿A si estás preparado para cambiar tu vida o si solo estás jugando a soñar con un futuro mejor? Sus palabras golpearon algo muy dentro de él. Se dio cuenta de que hablaba de algo más que de negocios. Hablo en serio, dijo con firmeza. Más que nunca. Lisa sonrió, pero sus ojos permanecieron serios. Nos vemos a las 6. Y Elliot le tocó ligeramente el brazo. Piensa en lo que estás dispuesto a poner en nuestro futuro, porque no tenemos mucho tiempo. Con esas palabras se levantó, dejándolo solo con su bocadillo sin tocar y sus pensamientos que se arremolinaban como hojas de otoño en el viento. El resto del día transcurrió borroso. Elliot cumplía automáticamente con sus obligaciones, pero volvía mentalmente a las palabras de Lisa. ¿Qué quería decir? ¿Cuál era el plan alternativo? ¿Y qué estaba dispuesto a invertir en su futuro? A las 5:30 envió un mensaje a Sheila. Voy a llegar tarde al trabajo, no me esperes despierta para cenar. Ella respondió casi de inmediato. Vale, ten cuidado. Sin preguntas, sin sospechas. Su confianza se sentía como un peso sobre sus hombros. The Blue Oyster estaba a 10 minutos a pie de la oficina, un pequeño bar con luces tenues y cabinas que proporcionaban la intimidad necesaria. Elliot fue el primero en llegar, pidió un whisky y se sentó en el rincón más alejado, golpeando nerviosamente la mesa con los dedos. Lisa apareció a las 6 en punto, puntual como siempre. Se despojó de su abrigo ligero, dejando al descubierto un ajustado vestido negro que, evidentemente, no era de oficina. Elliot se preguntó cuándo habría tenido tiempo de cambiarse. «Estás estupenda», le dijo cuando ella se sentó frente a él. «Gracias», sonrió Lisa, y le hizo una seña al camarero. «Un martini, por favor». Seco. Cuando el camarero se marchó, sacó un portapapeles del bolso y abrió una especie de documento. Volví a repasar los números. Si reducimos los costes de puesta en marcha y encontramos otro promotor, podremos arreglárnoslas con 30,000 en lugar de 50. Elliot dio un sorbo a su whisky y sintió que el alcohol le calentaba el cuerpo. Sigue siendo mucho dinero, Lisa. Yo no tengo tanto dinero. Todos mis ahorros se fueron en la boda y en el pago inicial de la casa. ¿Y Sheila? Ella me preguntó directamente. Dijiste que ganaba mucho dinero. Está ahorrando, refunfuñó Elliot. Todos los meses ingresa cierta cantidad en una cuenta aparte, pero ella nunca aceptaría invertir ese dinero en una empresa arriesgada. Lisa hizo girar pensativamente el vaso que acababa de traer. ¿Y las joyas? Las joyas de la familia. Dijiste que valían mucho. Elliot se puso tenso. En efecto, le había hablado a Lisa del juego de zafiros de la abuela de Sheila. Pero una cosa era mencionarlas en una conversación y otra muy distinta considerarlas una fuente de financiación. Nunca los he visto, dijo finalmente. Sheila dice que son muy valiosos, pero los guarda en una caja. ¿Y nunca has preguntado? Lisa enarcó ligeramente las cejas. Elliot se encogió de hombros. Para ser sincero, al principio pensé que exageraba. Verás, cuando la conocí, Sheila parecía una mujer de familia adinerada. Hablaba de la casa en las afueras, de las tradiciones familiares. Las joyas de la familia parecían una parte lógica del cuadro,
pero luego supe que la casa se había vendido hacía tiempo, que sus padres habían dejado más deudas que herencia. Hizo una pausa. Empecé a dudar de que las joyas fueran tan valiosas. Pero, ¿sigue mencionándolas? Lisa no le quitaba ojo. Sí, a veces, con cierto orgullo, como si fuera lo último que le quedaba de su antigua vida. ¿Y dónde los guarda? En una caja. En el dormitorio, en el primer cajón de la cómoda, respondió Elliot, sorprendido por la exactitud con que conocía la ubicación de algo que nunca le había interesado. Nunca la he visto abrirlo. De hecho, ni siquiera estoy seguro de que la saque. Lisa dio un sorbo a su martini, sin dejar de mirarle por encima de la copa. Es raro, ¿no crees? Si son realmente valiosas, ¿por qué guardarlas en casa? ¿Por qué no en una caja de seguridad? No lo sé. Elliot hizo girar el vaso entre sus manos. Quizás sea una forma de sentirse unida a su familia. O se detuvo, asaltado de repente por un nuevo pensamiento. ¿O qué? Liza se inclinó más hacia él. O simplemente no existen, dijo Elliot en voz baja. Al menos no de la forma que ella describe. Quizás solo sea una bonita historia para mantener la ilusión de seguridad. Lisa dio un golpecito pensativo con la uña en el borde del vaso. ¿Nunca has intentado comprobarlo? ¿Mirar en la caja cuando ella no está en casa? Elliot negó con la cabeza. No, parecía incorrecto, una invasión de su intimidad. Pero estáis casados, dijo Lisa en voz baja. No deberíais tener secretos el uno para el otro, y menos así. Elliot se quedó callado, mirando el líquido ámbar de su vaso. Lisa tenía razón. Si las joyas existían de verdad, ¿por qué las ocultaba Sheila? Y si no, ¿por qué mentía? Supongamos que fueran reales, continuó Lisa al ver su vacilación. Y supongamos que valen el dinero del que hablas. 30.000 es exactamente lo que necesitamos para empezar. ¿Estás sugiriendo que los vendamos? Elliot levantó la cabeza bruscamente. Sheila nunca accedería a eso. Aunque no sean tan valiosos como dice, para ella son un recuerdo de su familia. ¿Quién habla de vender? Lisa dio otro sorbo a su martini. Podríamos empeñarlos, temporalmente. En cuanto la aplicación empiece a dar beneficios, los volveremos a comprar. Sheila ni se enteraría. Elliot la miró fijamente, incapaz de creer lo que oía. ¿Estás sugiriendo que robe las joyas de mi mujer? Robar no, le corrigió Lisa. Que las use. Legalmente son bienes gananciales, ¿no? Además, no estás seguro de que valgan nada. Probablemente solo sean bisutería. Elliot guardó silencio mientras meditaba sus palabras. Una parte de él se daba cuenta de que la oferta de Lisa estaba fuera de lugar. Otra parte de él susurraba que tal vez fuera su única oportunidad de salir de la rutina, de empezar una nueva vida. Y si Sheila realmente exageraba el valor de las joyas, ¿qué daño podía hacer utilizarlas para el bien común? Supongo que estoy de acuerdo, dijo lentamente. ¿Cómo sabemos cuánto valen? No soy experta en joyas. Conozco a un joyero, sonrió Lisa. Podría tasarlas sin hacer preguntas. Y si resultan ser falsas o no, tienen suficiente valor. Entonces pensaremos en otra cosa. Lisa se encogió de hombros. Pero primero tenemos que ver qué hay en esta caja misteriosa. Elliot bebió un buen trago de whisky, sintiendo que el alcohol le quemaba la garganta. El plan de Lisa era descabellado, arriesgado, pero al mismo tiempo intrigante. Y algo en ese riesgo resonaba en lo más profundo de su ser, despertando una sensación de excitación olvidada hacía mucho tiempo. No lo sé, Lisa, dijo, pero no había seguridad en su voz. Es un gran paso. Piénsalo. Se acercó más. Su voz era casi un susurro. ¿No te mereces una segunda oportunidad? ¿Una oportunidad de tener la vida que siempre has soñado? ¿Un negocio que sea tuyo y no otra jaula corporativa? Le miró como si pudiera ver a través de él. Toda su ambición contenida, su frustración matrimonial, su miedo a quedarse atrapado para siempre en la rutina de la mediana edad.
y le ofreció una salida. Y una cosa más, añadió con los ojos brillantes en la penumbra del bar. Si te decides, no será solo por negocios. Lo entiendes, ¿verdad? Elliot lo entendió. No se trataba solo de la puesta en marcha, no se trataba solo del dinero. Se trataba de ellos dos. Se trataba de la posibilidad de empezar algo nuevo juntos, sin mirar atrás. Además, continuó Lisa al ver su vacilación, no es extraño que Sheila nunca lleve esas joyas, ni siquiera para su boda. Elliot recordó el día de su boda. Sheila había llevado un elegante vestido color crema, con pendientes de perlas y un collar de perlas alrededor del cuello. Joyas sencillas pero elegantes, claramente no las joyas de herencia de las que me había hablado. Dijo que eran demasiado valiosas para llevarlas a menudo, respondió él, que era más una reliquia familiar que una joya cotidiana. ¿Y te lo creíste? Lisa enarcó una ceja. Elliot no contestó. La verdad era que nunca había pensado mucho en ello. Había dado por buenas las palabras de Sheila, nunca las había cuestionado. Pero ahora que Lisa lo obligaba a ver la situación desde otro ángulo, las cosas empezaban a parecerle extrañas. Se acerca nuestro aniversario, dijo cambiando de tema. He hecho una reserva en el Emerald. Qué bien, sonrió Lisa, pero en sus ojos brilló algo parecido a los celos. Es un sitio caro. Sí, Sheila siempre ha querido ir allí. Elliot bebió otro sorbo. Pensé que sería una buena excusa. Y un buen momento para echar un vistazo a la caja, añadió Lisa en voz baja. Mientras ella se prepara para vuestra velada romántica, tú podrías echar un vistazo a esa caja misteriosa. Elliot la miró dubitativo. No sé, Lisa, es... Echa un vistazo, la interrumpió. Eso es todo. Mira lo que hay dentro. Si son joyas realmente valiosas, discutiremos el siguiente paso. Y si no, se encogió de hombros. Al menos sabrás la verdad. Elliot terminó su whisky y pidió otro. Sus pensamientos eran confusos, pero en algún lugar de su interior maduraba una decisión. De acuerdo, dijo en voz baja. Comprobaré la caja, pero no prometo nada. Lisa se animó y apretó la palma de la mano del otro lado de la mesa. Este es el primer paso hacia nuestro futuro, Elliot. No te arrepentirás. En ese momento, el camarero trajo un segundo vaso de whisky y Elliot lo levantó en un brindis silencioso por la decisión que acababa de tomar, por la línea que se disponía a cruzar. Elliot llegó tarde a casa, impregnado de olor a cigarrillo y alcohol. Sheila ya dormía o fingía dormir. Entró con cuidado en el cuarto de baño, procurando no hacer ruido, y se quedó bajo la ducha largo rato, como si el agua pudiera llevarse no solo los olores de la noche, sino también la culpa que empezaba a corroerle. Los días siguientes transcurrieron en un extraño estado febril. Elliot trabajaba, se reunía con clientes, comía con Sheila, hablaba de los planes para el aniversario, pero parte de su mente estaba constantemente ocupada con pensamientos sobre la caja y su contenido. Empezó a observar a Sheila, intentando averiguar cuándo abría la caja, con qué frecuencia comprobaba lo que contenía. En todos estos días, no la había visto tocarla ni una sola vez. Lisa y él se reunían todos los días en una cafetería cercana a la oficina o en el Blue Oyster, donde discutían los detalles de su posible negocio. Ella encontró promotores dispuestos a trabajar por menos dinero y elaboró un plan de negocio más detallado. Cada día el proyecto parecía más realista y solo quedaba por resolver la cuestión de la financiación. ¿Has marcado ya la casilla?, preguntaba Lisa cada vez, y Elliot negaba con la cabeza, inventándose otra excusa. Sheila estaba en casa todo el día o él no encontraba el momento. La verdad era que tenía miedo de descubrir que las joyas no existían, y entonces no solo se vendría abajo su plan y el de Lisa, sino también las últimas ilusiones de su matrimonio. O peor aún,
descubrir que eran reales, y entonces tendría que tomar la decisión definitiva, convertirse en un ladrón en su propia casa. La víspera del aniversario, Lisa lo sorprendió en el pasillo de la oficina. «Mañana es el día X», le susurró. «¿Estás preparado?» «No te rindas», le contestó Elliot. «Aún no estoy seguro de que sea lo correcto». «¿Qué es lo correcto?» Lisa entrecerró los ojos. Seguir viviendo en una ilusión, pedir permiso para cada compra, renunciar a los sueños por... ¿qué? Elliot permaneció en silencio, sabiendo que tenía razón. El último año con Sheila no había sido lo que él había imaginado. En lugar de una relación de pareja, se había convertido en algo parecido a un juego en el que ambos fingían que todo era perfecto, evitando los temas difíciles y la verdadera intimidad. «Mira lo que hay en la caja», dijo Lisa en voz baja. «Eso es todo, y luego ya decidirás». Elliot asintió, sin confiar en su voz. Ya había tomado una decisión, pero no estaba dispuesto a admitirlo, ni siquiera ante sí mismo. La noche anterior al aniversario, Sheila estaba preparando la cena, tarareando algo para sí misma. Elliot estaba sentado en el salón, fingiendo leer las noticias en su tableta, pero en realidad observaba a su mujer. Parecía feliz, deseando que llegara la noche de mañana. Una punzada de conciencia le hizo apartar la mirada. «Dijiste que querías ponerte algo especial mañana», dijo con indiferencia. «¿Los pendientes de los que me hablaste?» Sheila se volvió hacia él, limpiándose las manos con una toalla. «¿Te refieres al juego de tu abuela?» Sonrió. «No, creo que no. Son demasiado llamativos para un restaurante, incluso para un restaurante como Esmeralda». «Pero esta es una ocasión especial», insistió Elliot. «Me gustaría verte con ellos puestos. Me has hablado mucho de ellos». Sheila se quedó quieta un momento y algo brilló en su mirada. ¿Argura? ¿Preocupación? Elliot no lo sabía. «Tal vez», dijo al fin, volviendo a su cocina. «Ya veremos. Por cierto, mañana salgo temprano. Quiero pasar por el salón antes de cenar». Elliot asintió, sintiendo que se le aceleraba el pulso. Sheila estaría fuera parte del día. Una oportunidad perfecta para echar un vistazo a la caja. «Claro», dijo con fingida tranquilidad. «Yo también llegaré un poco tarde al trabajo. Los últimos retoques del informe trimestral». Otra mentira salió de sus labios con tanta facilidad que ni siquiera sintió un remordimiento de conciencia. Mañana saldría pronto del trabajo, llegaría a casa mientras Sheila estaba en la peluquería y por fin sabría la verdad sobre las misteriosas joyas de la familia. Aquella noche Elliot tardó mucho en dormirse. Se tumbó junto a Sheila, que dormía plácidamente, y pensó en cómo habían cambiado las cosas durante su año de matrimonio. Cómo poco a poco el romanticismo había sido sustituido por la rutina y el enamoramiento por la costumbre. Cómo los sueños de un futuro juntos habían sido sustituidos por conversaciones sobre facturas y gastos. Y cómo Lisa le había devuelto de repente la sensación de que la vida no se había acabado, de que podía haber aventura, pasión, éxito por delante. Cuando por fin se durmió, soñó con la caja. En su sueño era enorme, del tamaño de un cofre, y brillaba con una luz misteriosa desde su interior. La abría una y otra vez, pero siempre estaba vacía. La mañana le trajo dolor de cabeza y una sensación de inquietud. Sheila ya estaba en la cocina, preparando el desayuno, impecablemente vestida y peinada como de costumbre. «Buenos días, dormilón», le sonrió al entrar, frotándose las sienes. «¿Una noche dura? Un poco privado de sueño», murmuró Elliot, sirviéndose un café. Nervioso por la presentación. Otra mentira. Hoy no había presentación, solo una reunión con Lisa para ultimar el plan. «Estoy segura de que saldrá bien». Sheila le puso delante un plato de huevos revueltos. «Siempre tenías una forma de convencer a la gente». No había ironía en su voz, solo auténtica fe en sus capacidades. Elliot sintió una punzada de vergüenza. Sheila creía de verdad en él
incluso cuando él había dejado de creer. «Gracias», dijo. «¿A qué hora sales hoy de la oficina?» «A las 3», dijo ella, sentándose frente a él con una taza de té. «Tengo una cita en la peluquería a las 3:30. ¿Y tú?» «Quizá también temprano», intentó Elliot sonar informal. «Si puedo terminar mi informe, quiero cambiarme antes de ir al restaurante». «¿Quieres que nos veamos en casa o en el Emerald?», preguntó Sheila. «Hagámoslo en casa», respondió Elliot rápidamente. «Pediré un taxi para las 7». Ella asintió y la conversación derivó hacia otros temas mundanos. Elliot apenas escuchaba, repasando mentalmente el plan del día. Salir del trabajo sobre las 2, llegar a casa a las 3, cuando Sheila ya se hubiera marchado, comprobar la caja, reunirse con Lisa para mostrarle lo que había encontrado, si realmente había algo allí, y después, luego decidir qué hacer a continuación. En la oficina, el tiempo transcurría angustiosamente lento. Elliot intentaba concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la caja. ¿Y si realmente había allí joyas valiosas? ¿Y si Sheila había dicho la verdad todo el tiempo? ¿Sería capaz de cruzar la línea y recuperarlas? A la hora de comer, quedó con Lisa en un pequeño café a la vuelta de la esquina. ¿Nervioso?, le preguntó ella, al verle tamborilear con los dedos sobre la mesa. «Un poco», admitió Elliot. «Aún así es algo inusual». «Una situación inusual requiere decisiones inusuales», se encogió de hombros Lisa. «Solo estás comprobando los hechos, eso es todo». «¿Y si realmente hay joyas ahí dentro?», preguntó en voz baja. «Y entonces decidirás qué es más importante, tu futuro o el pasado de tu esposa». Sus palabras sonaron duras, pero había verdad en ellas. Había que elegir entre la lealtad a Sheila y la oportunidad de empezar una nueva vida, entre la estabilidad que le asfixiaba y el riesgo que podía llevarle a la felicidad o al desastre. «Estaré esperando tu llamada», dijo Lisa mientras se despedían. «Decidas lo que decidas, lo entenderé». Pero sus ojos leían algo más. Si abandonaba el plan, si elegía a Sheila y su vida, todo habría terminado entre ellos. A las 2 en punto, Elliot se excusó del trabajo alegando los preparativos del aniversario. Sus compañeros sonrieron comprensivos, uno incluso bromeó sobre una segunda luna de miel. Si tan solo lo supieran. La casa estaba silenciosa y vacía. Sheila aún no había vuelto de la oficina. Elliot se dirigió al dormitorio, sintiéndose como un ladrón en su propia casa. Su mirada se posó inmediatamente en la cómoda junto a la ventana, el cajón superior, la caja. Respiró hondo y abrió el cajón. La caja de madera tallada estaba exactamente donde esperaba, pequeña pero elegante, con incrustaciones de nácar y pequeños dibujos florales. Elliot la tomó entre sus manos, maravillado por lo ligera que era. Había llegado el momento de la verdad. Levantó la tapa y miró el contenido. Dentro había joyas, varios pares de pendientes, un par de pulseras y 3 o 4 anillos. Todo parecía de alta calidad, elegido con gusto. Elliot cogió con cuidado uno de los anillos, uno de plata con una piedra azul oscuro, probablemente un zafiro, rodeada de pequeñas piedras transparentes que parecían diamantes. Era exactamente como Sheila había descrito el conjunto familiar. Colocó el anillo en la palma de la mano y calculó su peso. Era más pesado de lo que esperaba. La joya en sí parecía antigua, con esa pátina especial del tiempo que era difícil de falsificar. «Tienen que ser ellos», pensó Elliot, revisando con cuidado las demás joyas. Pendientes con las mismas piedras azul oscuro que el anillo. Varios anillos más, probablemente valiosos también, aunque no era un experto. Pulseras, una con piedras pequeñas, posiblemente diamantes. Su corazón latía tan fuerte que Elliot temía que los vecinos no lo oyeran. Sacó su teléfono e hizo unas cuantas fotos del contenido de la caja. Luego,
Tras dudar un segundo, metió la caja en la pequeña mochila que había preparado de antemano. Tras comprobar que no había dejado ningún rastro, Elliot cerró la caja con cuidado y miró a su alrededor. Todo parecía normal. Con un poco de suerte, Sheila no miraría en la caja hasta el fin de semana, y para entonces, todo estaría resuelto. Sacó su teléfono y marcó el número de Lisa. ¿Y bien?, preguntó impaciente en cuanto contestó. Tengo la caja, dijo Elliot en voz baja, aunque no había nadie en la casa. Creo que son ellos, zafiros y diamantes, como ella dijo. Estupendo. La voz de Lisa sonaba emocionada. Puedes venir ahora. Mi amigo joyero está libre hasta las 4. Elliot miró su reloj. Eran las 3:30. Sheila tenía que estar en la peluquería hasta las 6. Luego planeaban reunirse en casa, frente al restaurante. Sí, ya me voy, respondió, dirigiéndose a la salida. Estaré en tu casa dentro de 20 minutos. Lo estoy deseando, dijo Lisa con una sonrisa en la voz. Hoy es el comienzo de nuestra nueva vida, Elliot. Desconectó y se guardó el teléfono en el bolsillo. La mochila con la caja parecía inesperadamente pesada, aunque apenas pesaba más de 1 kilo. Elliot se puso una chaqueta ligera y salió de casa, cerrando la puerta con cuidado tras de sí. En el taxi, no pudo evitar la sensación de que estaba cometiendo un error irreparable. Pero cuando se imaginó la alternativa, más años en un matrimonio que le chupaba la vida poco a poco, en un trabajo que no le satisfacía, recuperó la determinación. No es un robo, se convenció. Son bienes comunes, y no voy a venderlos para siempre, solo a empeñarlos durante un tiempo, hasta que el negocio empiece a dar beneficios. Entonces lo recuperaré todo. Pero en el fondo, Elliot se daba cuenta de que se estaba engañando a sí mismo. Si el plan con Lisa funcionaba, si se marchaban y empezaban una nueva vida, era poco probable que volviera para recuperar las joyas. Pero eso era algo en lo que pensar más tarde. El taxi se detuvo frente a un pequeño centro comercial. Lisa lo esperaba en la entrada, mirando nerviosa el reloj. Por fin, exhaló cuando Elliot se acercó. Marcus nos espera en la 3ª planta. ¿Marcus?, intervino Elliot siguiéndola hasta los ascensores. El joyero del que te hablaba, le espetó Lisa por encima del hombro. No le gusta llegar tarde. En el ascensor, Elliot apretó con más fuerza la mochila, dándose cuenta de repente de que lo que estaba haciendo iba en contra de la ley. Si Marcus resultaba ser un hombre deshonesto, podría simplemente coger las joyas y desaparecer. O peor aún, ponerse en contacto con la policía. ¿Estás seguro de este hombre?, preguntó en voz baja. Marcus Greenberg es uno de los mejores tasadores de la ciudad. Es asesor de casas de subastas y colecciones privadas, y sí, es totalmente discreto. El ascensor se detuvo en la 3ª planta. Caminaron por un pasillo tranquilo hasta una puerta con un cartel que decía M. Greenberg, asesoramiento de colecciones privadas, solo con cita previa. Lisa llamó con confianza. Abrió la puerta un hombre bajito y corpulento de unos 60 años, con un traje impecable y una barba canosa bien recortada. Dirigió a Elliot una mirada apreciativa y les hizo un gesto para que entraran. «Señorita Montgomery», señaló a Lisa con la cabeza. ¿Dijo que tenía un espécimen interesante que evaluar? Sí, Marcus, sonrió Lisa. Este es mi colega, Elliot Radcliffe. Quiere que le dé su opinión sobre una reliquia familiar. Elliot se encogió al oír la palabra Billy, pero guardó silencio. Abrió la cremallera de su mochila, sacó la caja y se la entregó con cuidado a Marcus. Aquí debería haber un juego de joyas, un anillo y unos pendientes con zafiros y diamantes, explicó. Y algunas joyas más. Marcus asintió y se acercó a una mesa de trabajo llena de herramientas especializadas y libros. Encendió una lámpara brillante y se puso unas gafas especiales con lupa. «Bonito trabajo», murmuró, estudiando la caja. «De finales del siglo XIX, diría yo».
tallada a mano con incrustaciones de nácar. Tiene cierto valor en sí misma. Abrió la tapa con cuidado y empezó a examinar el contenido metódicamente, colocando las joyas una a una sobre el paño negro especial. Elliot estaba como en ascuas, observando sus acciones. Lisa, a su lado, también estaba nerviosa, aunque intentaba no demostrarlo. Marcus cogió uno de los anillos, el de la piedra azul oscuro, y lo miró al trasluz. Interesante. ¿Es este? Elliot no pudo resistirse. ¿El anillo de zafiro de la guarnición? Marcus lo miró por encima de las gafas. ¿Zafiro? No, querida. Es cristal azul, de bastante calidad, pero cristal. Elliot sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. ¿Qué? No puede ser. Dijo que eran joyas de la familia, zafiros y diamantes. Marcus canturreó y cogió los pendientes, que presumiblemente formaban un conjunto con el anillo. Lo mismo. Cristal y... Entrecerró los ojos estudiando las monturas. Metal plateado, no plata. Buen trabajo, lo reconozco. Bisutería de calidad de mediados del siglo XX, imitando joyas más caras. Pero, desde luego, no son joyas. Elliot miró a Liza. Su rostro mostraba la misma conmoción que él. ¿Y los demás? Preguntó Elliot con voz débil. Tiene que haber algo de valor. Marcus revisó metódicamente todas las joyas y negó con la cabeza. Hay un par de piezas de plata, pero nada especialmente valioso. El conjunto, incluida la caja, lo estimaría en unos $1000 como mucho. Eso si hay algún coleccionista interesado en la bisutería de época. Lisa se hundió en la silla a mi lado, con el rostro pálido. ¿Pero cómo es posible? Ella siempre hablaba de ellas como de algo increíblemente valioso. Marcus se encogió de hombros, devolviendo cuidadosamente las joyas a su caja. Mucha gente exagera el valor de los objetos familiares, a veces por sentimentalismo, a veces por otros motivos. Elliot se quedó de pie, atónito ante el descubrimiento. Todo este tiempo Sheila había estado hablando de bisutería como si fueran joyas de verdad. ¿Por qué? ¿Para impresionarle? ¿Para crear la imagen de una mujer de familia adinerada? ¿O es que ella misma se creía la historia? Bueno, Marcus cerró la caja y se la devolvió a Elliot. Me temo que no puedo ofrecerte una suma considerable por este objeto. Si quiere venderlo, puedo recomendarle un par de anticuarios especializados en joyas antiguas. No, gracias, respondió Elliot distraídamente recogiendo la caja. Solo queríamos saber el valor. Lisa pagó a Marcus por la consulta y salieron del despacho casi en trance. No me lo puedo creer, dijo ella cuando estuvieron fuera. ¿Todo este tiempo te ha estado mintiendo? Elliot negó con la cabeza. No lo sé. Puede que ella misma creyera que eran joyas de verdad. Puede que su abuela se lo dijera. ¿Y ahora qué? Lisa parecía perdida. Todo nuestro plan. El plan ha cambiado, pero no se ha cancelado, dijo Elliot con firmeza, sorprendido de su propia determinación. Encontraremos otra forma de financiarlo, pediremos un préstamo si es necesario, o empezaremos con una cantidad menor. Lisa lo miró dubitativa. ¿Estás seguro? Va a ser mucho más difícil. De una cosa estoy seguro. Elliot agarró la caja con más fuerza. No puedo volver a mi antigua vida, sobre todo ahora que sé que nuestro matrimonio se basaba en mentiras. Lisa se animó de repente. ¿Sabes qué? Quizás sea lo mejor. Ahora no le estás robando nada. Puedes marcharte con la conciencia tranquila. Elliot se lo pensó. Había lógica en las palabras de Lisa. Se sintió extrañamente aliviado. El joyero ya no era una carga. Podía volver a su sitio y Sheila nunca se enteraría de sus intenciones. Tengo que llevármelo a casa, dijo, antes de que Sheila volviera del salón. Por supuesto, asintió Lisa. Te llamaré esta noche, después de tu cena de vacaciones. Dijo las últimas palabras con una ligera ironía, y Elliot comprendió por qué. La ironía de celebrar el aniversario de un matrimonio que estaba a punto de terminar. Bien,
Se inclinó hacia ella y le dio un rápido beso en la mejilla. Gracias por tu apoyo y por no enfadarte porque el plan se torciera. No estoy enfadada contigo, dijo Lisa en voz baja. Estoy enfadada por las circunstancias, pero lo superaremos, Elliot, juntos. Él asintió y se dirigió a la parada de taxis, sintiendo una extraña mezcla de decepción y alivio. El plan de las joyas había fracasado, pero había tomado una decisión de todos modos. Dejar a Sheila, empezar una nueva vida con Lisa, probar su idea de negocio. Podría ser más difícil de lo que habían pensado, pero ahora no había nada que le retuviera a ese matrimonio construido sobre ilusiones. El taxi le llevó a casa en 15 minutos. Elliot se apresuró a pagar y subió al piso, con la esperanza de que Sheila estuviera aún en el salón. Al abrir la puerta con su llave, supo de inmediato que algo iba mal. La luz del pasillo estaba encendida y se oían ruidos procedentes del dormitorio. ¿Sheila? Gritó inseguro sintiendo un escalofrío. ¿Elliot? Su voz sonaba sorprendida. ¿Ya estás en casa? Sheila salió del dormitorio. Estaba pálida y el sudor le cubría la frente. ¿Qué ha pasado?, preguntó Elliot, guardándose la mochila y la caja a la espalda. Tenías que estar en el salón. Migraña, respondió ella brevemente masajeándose las sienes. Empezó justo en el trabajo. Tuve que cancelar la cita y volver a casa. ¿Y tú? ¿No tienes una presentación? Elliot pensó frenéticamente qué decir. Se ha pospuesto hasta la semana que viene, pensé. Pensé en ir a casa y cambiarme antes de ir al restaurante. Sheila lo miró con extrañeza y sus ojos se dirigieron a la mochila que él intentaba ocultar torpemente. ¿Qué llevas ahí?, le preguntó. ¿Dónde? Oh, eso. Elliot sintió que un sudor frío le recorría la espalda. Solo papeleo del trabajo. Hay algo que tengo que terminar este fin de semana. Sheila se acercó lentamente. ¿Por qué estás nervioso, Elliot? ¿Te pasa algo? Di la verdad, pensó de repente. Dile la verdad. Sobre la caja, sobre Lisa, sobre que el matrimonio no funciona. Pero en vez de eso dijo, no pasa nada. Solo estoy preocupado por ti. ¿Cómo va tu migraña? ¿Cancelamos lo del restaurante? Sheila lo miraba atentamente, y Elliot estaba seguro de que podía ver a través de él, ver la mentira en cada palabra. Creo que sería mejor cancelarlo, dijo lentamente. Me he tomado la medicina, pero aún me duele la cabeza. Dio otro paso hacia él, y en ese momento sonó el teléfono de Elliot. Automáticamente lo sacó del bolsillo. El nombre de Lisa apareció en la pantalla. ¿Quién es?, preguntó Sheila, mirando la pantalla. Tartamudeó Elliot, dándose cuenta de que le habían pillado. Lisa, una colega, sobre esos documentos. Desestimó la llamada, pero ya era demasiado tarde. Algo cambió en la expresión del rostro de Sheila. Le tendió la mano en silencio. Dame la mochila, Elliot. ¿Por qué? Elliot dio un paso atrás. Solo son papeles. Dame la mochila, repitió Sheila, con una voz tan decidida que Elliot supo que el juego había terminado. Lentamente, como en un sueño, le entregó la mochila. Sheila la abrió y sacó una caja. Su rostro quedó inexpresivo cuando abrió la tapa y vio el contenido. «Has estado rebuscando entre mis cosas», declaró. «Sheila, puedo explicártelo», empezó Elliot, pero ella levantó la mano para detenerlo. «No, no puedes», dijo en voz baja. «Ibas a robarme las joyas, y por alguna razón volviste con ellas». En ese momento volvió a sonar el teléfono de Elliot. «Lisa, otra vez Lisa». Sheila miró la pantalla y luego miró a su marido. «Lisa», su voz era sorprendentemente tranquila. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?» Elliot se dio cuenta de que no tenía sentido negarlo. 3 meses, dijo en voz baja. «Sheila, no quería que te enteraras así. ¿Cómo querías que me enterara?» Cerró la caja con cuidado y la dejó sobre la mesa del pasillo. «¿Después de huir con mis joyas?»
La amarga ironía de aquellas palabras golpeó a Elliot. No son reales, soltó. Lo comprobé. Se lo enseñé al joyero. Son solo bisutería, no zafiros ni diamantes. Sheila tenía una expresión extraña, una mezcla de sorpresa y... ¿alivio? Claro que no son de verdad, dijo en voz baja. Son solo bisutería. Bonitas líneas, pero bisutería. Elliot la miró fijamente. ¿Lo sabías? ¿Todo este tiempo lo sabías y sigues hablando de ellos como si fueran joyas de la familia? Sheila negó con la cabeza. Nunca dije que estuvieran en la caja, Elliot. Tú mismo sacaste esa conclusión. Las verdaderas joyas las están limpiando ahora mismo en la joyería. Las llevo allí una vez al año. Elliot sintió que el color de la vergüenza le inundaba la cara. Todo este tiempo había pensado que había desenmascarado sus mentiras, pero en realidad se había inventado la historia basándose en sus propias suposiciones. Así que, después de todo, ¿hay joyas de verdad?, preguntó en voz baja. Sí, respondió Sheila con sencillez. Existen. Pero eso ya no importa, ¿verdad? Pasó junto a él y se dirigió al teléfono de la mesilla de noche. Voy a cancelar la reserva en el restaurante y por favor contesta a tu Lisa. Dile que habrá que posponer el plan. ¿O no? Sheila se volvió hacia él y en sus ojos Elliot vio algo que nunca antes había visto. Fría furia. Puedes decirle que robaste las joyas equivocadas. El teléfono que tenía en la mano sonó por tercera vez. Maquinalmente, Elliot contestó. ¿Sí? Elliot. La voz de Lisa sonaba agitada. ¿Por qué no has contestado? Estaba preocupada. Tenía una idea sobre la financiación. Si las joyas resultaban ser falsas, quizá deberíamos... Lisa, espera, la interrumpió Elliot mirando a Sheila que estaba de pie con los brazos cruzados sobre el pecho. No es un buen momento. Sheila está en casa. Hubo una pausa en la línea. Ah, dijo por fin Lisa. ¿Lo sabe? Sí, respondió Elliot brevemente. Lo sabe. ¿Y ahora qué? Elliot miró a Sheila, cuyo rostro permanecía impenetrable. No lo sé. Tengo que irme. Ya te llamaré. Apagó el teléfono y lo dejó sobre la mesa. Se hizo un gran silencio. Pensabais escaparos juntos. No era una pregunta, era una afirmación. Con mis joyas. Elliot bajó la cabeza. Sí. ¿Y solo devolviste la caja porque pensabas que las joyas eran falsas? Sí, volvió a admitir. Sheila, yo... No lo hagas, levantó la mano. No lo hagas. No me interesan tus excusas. Solo me interesa una cosa. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esta traición? Elliot se quedó en silencio, sin saber qué decir. ¿Cómo explicar que no era un plan a largo plazo? Que había sido espontáneo, que había sido gradual, que no se había dado cuenta de cómo había llegado tan lejos? No hace mucho, dijo al fin. Unas semanas. Sheila asintió, como si eso confirmara sus pensamientos. ¿Y qué habrías hecho si no me hubieras encontrado en casa? Coger la caja, ir a nuestra cena de cumpleaños y luego ¿qué? ¿Desaparecer por la noche? No. Elliot negó con la cabeza. Iba a devolver la caja a su sitio. Lisa y yo decidimos buscar otras formas de financiarlo. ¿Financiación para qué? Nuestro negocio, respondió Elliot en voz baja. Una aplicación de viajes. Sheila rió con amargura. ¿Apps? ¿Querías robarme las joyas para una aplicación? No solo eso, dijo Elliot con sinceridad. Por la oportunidad de volver a empezar. Con Lisa. Sheila lo miró fijamente durante un largo momento y luego asintió lentamente. Ya veo. Te agradezco tu sinceridad, por fin. Se acercó a la mesa y cogió la caja. ¿Sabes qué es lo irónico? Si me lo hubieras pedido, me habría planteado ayudarte con la financiación. Pero decidiste robar y largarte. Elliot guardó silencio. Nunca se le había pasado por la cabeza la idea de que Sheila pudiera apoyar su idea de negocio. Siempre la había considerado demasiado práctica, demasiado cauta para empresas tan arriesgadas. ¿Y ahora qué?, preguntó por fin. Sheila se encogió de hombros. Ahora será mejor que te vayas.
Empaca lo esencial y vete. A casa de tu Lisa, supongo. Puedes recoger el resto de tus cosas más tarde, cuando yo esté en el trabajo. Su voz sonaba tranquila, demasiado tranquila. Elliot esperaba lágrimas, gritos, acusaciones, pero no este tono frío y serio. Sheila, comenzó, quizá deberíamos hablar. Discutir. No hay nada de qué hablar, Elliot, le interrumpió ella. Ya has hecho tu elección. Con joyas o sin ellas, la elegiste a ella, y estabas dispuesto a traicionarme de la forma más despreciable. ¿De qué hay que hablar? Se dio la vuelta y se dirigió al dormitorio. Tienes media hora para hacer la maleta. Elliot se quedó en el pasillo, atónito. Todo había sucedido tan deprisa, tan inesperadamente. Incluso por la mañana tenía un plan, la esperanza de un nuevo comienzo. Ahora todo se desmoronaba y él era la causa. El teléfono de su bolsillo volvió a vibrar. Un mensaje de Lisa. ¿Todo bien? ¿Estarás en mi casa? Elliot miró la puerta cerrada del dormitorio tras la que se había escondido Sheila. Hoy terminaba un año de matrimonio, su primer aniversario. ¡Qué ironía! Respondió lentamente. Estaré allí en una hora. Lo que le esperara con Lisa no podía ser peor que la culpa y la vergüenza que lo inundaban ahora. Elliot se dirigió al salón y cogió una bolsa de viaje de la despensa. Media hora para hacer las maletas y cerrar un capítulo de su vida. Media hora para prepararse para las consecuencias de sus decisiones. Pero al pasar por delante del dormitorio, oyó un sonido suave. Sheila estaba llorando, no en voz alta, no histéricamente, sino en silencio, discretamente, como si no quisiera que él la oyera. Y aquel sonido destrozó algo en el interior de Elliot con más fuerza de lo que lo habrían hecho cualquier grito o acusación. Sheila Radcliffe estaba sentada en una mesa del restaurante Emerald, dando vueltas con cuidado a una copa de vino en la mano. Exactamente una semana después de su fallido aniversario, había decidido hacer uso de la reserva que, al final, resultó que Elliot no había cancelado. Una pequeña venganza para gastar el dinero de su cuenta conjunta en una cena para ella sola. El camarero trajo el plato que había pedido y se marchó con una respetuosa reverencia. Sheila se quedó mirando el filete de salmón perfectamente servido y adornado con espárragos y recordó los acontecimientos de la semana pasada que habían cambiado su vida. Tras la marcha de Elliot, la casa le había parecido vacía y extraña. Pasó los 2 primeros días aturdida, negándose a contestar al teléfono, incluso a Marta, la única que sabía lo que había ocurrido. Al tercer día, Sheila llamó a un cerrajero y cambió las cerraduras. El cuarto se reunió con un abogado e inició los trámites de divorcio. El quinto día recibió un mensaje de Elliot en el que le pedía que se reunieran, pero no contestó. Sheila se llevó la copa a los labios y bebió un sorbo. Un vino caro que Elliot nunca pediría, por considerarlo un derroche injustificable. El timbre situado sobre la puerta principal del restaurante tintineó, y Sheila miró instintivamente en esa dirección. Un hombre de aspecto distinguido, de unos 45 años, vestido con un elegante traje, entró en el restaurante. Sus miradas se cruzaron y el hombre sonrió ligeramente. Sheila desvió rápidamente la mirada y volvió a su cena. Automáticamente se llevó la mano a las orejas, donde brillaban unos pendientes de zafiro enmarcados por pequeños diamantes, un auténtico juego familiar que había comprado en la joyería hacía 3 días. En el dedo anular llevaba el anillo que los combinaba. Hoy había decidido ponérselos, no para nadie, sino para sí misma. A Sheila no se le escapaba la ironía de la situación. Elliot, que nunca había visto joyas de verdad, había supuesto que las joyas de fantasía de la caja eran joyas familiares. Ella nunca le había mentido, solo que nunca había especificado dónde se guardaban las joyas de verdad. La lección de su abuela, nunca enseñes a todo el mundo tus tesoros, le había venido muy bien. El móvil vibró, anunciando un nuevo mensaje. Sheila lo sacó del bolso.
El mensaje era de un número desconocido. Compruebe su correo. Importante, Elliot. Sheila frunció el ceño. Había bloqueado su número hacía 2 días. Al parecer, había decidido utilizar otro teléfono. El correo electrónico revelaba una carta marcada como urgente. Sheila, sé que no quieres verme y entiendo por qué. He cometido un error imperdonable, pero necesito que sepas algo sobre Lisa. Ella no es quien dice ser. Descubrí hoy que todos nuestros UCD, E y B son sus amigos en la estafa. Ella ha intentado esto antes con otros hombres. Por favor, tenga cuidado. Ella sabe acerca de las joyas reales y puede tratar de llegar a usted. Lo siento, Al. Sheila dejó lentamente el teléfono sobre la mesa. Así que Lisa no era solo una amante, sino una estafadora que tenía como objetivo los objetos de valor de la familia, y Elliot, al darse cuenta, había decidido advertirla. Demasiado tarde para su matrimonio, pero quizá lo bastante pronto para evitar otro desastre. Levantó la vista y se encontró de nuevo con el hombre de la entrada. Seguía mirando en su dirección. Algo en su mirada la hizo recelar. ¿Le resultaba familiar? ¿O simplemente otro hombre solitario interesado en una hermosa mujer que cenaba sola? Sheila terminó su vino y pidió la cuenta. Su mirada se deslizó hacia los antiguos pendientes de zafiro que se reflejaban en la superficie espejada de la mesa. La abuela había tenido razón sobre el tesoro, pero no había mencionado que el tesoro más importante no era lo que podías llevar puesto, sino lo que no podías ver. La capacidad de confiar en tu intuición y apreciarte a ti misma. Después de pagar, Sheila salió del restaurante y se adentró en la cálida tarde primaveral. Le esperaba una noche, y más allá, un nuevo día y una nueva vida, en la que no habría lugar para Elliot ni para su estafadora Lisa. Tocó los pendientes, sintiendo su agradable pesadez. El verdadero tesoro seguía con ella, al igual que su dignidad. Al fin y al cabo, eso era lo único que importaba.